Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad. Este es un conversatorio que entablamos todos los días con la intención de que aunemos esfuerzos, ustedes y nosotros, con la ayuda de Dios, con la guía de Dios, para que tratemos de mejorar esta sociedad y que construyamos un país mejor, pero para todos. Eso es lo que perseguimos aquí, con esta gran compañía de Isidro Toro. ¿Cómo está usted, Toro? ¿Cómo está, don Licho? Yo estoy muy bien. Me alegro. Están lanzando ya sobre 95 millas. Sí, pero ya me están ofreciendo unos contratos y unas cosas así. Sí. Sí, tengo que reducir. Que sean los Mets de Nueva York. Los Mets. Sí. Los Mets, ese es su equipo. No, es mi equipo de ahora. Yo cada año cambio el equipo de acuerdo al roster de latino. Ah, qué bueno. Oye, y ahora están consiguiendo más dominicanos. Por Ahora eso consiguieron dos. Dos más. Un muchacho de ahí de Sabana Grande de Boyá. Sí, y el manager es venezolano. Venezolano. Y tienen aquí uno ¿de dónde es? Marcel, ¿cómo se llama? Marte. Ese de por aquí también. Sí, así que tiene un buen equipo y además es un equipo que viene en ascenso, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me simpatiza porque rivaliza con los Yankees. Sí. Y yo quiero que alguien le lleve fanático a los Yankees. Es imposible, es muy difícil. Sí, bueno, pero comparten la ciudad. Y yo quiero que firme a Juan Soto. Están en eso, tengo entendido. Tiene las mejores posibilidades. Se convertiría en un super equipo. Los Mets le ganaron 2 juegos a los Dodgers, que barrieron a los Yankees, los Dodgers. O sea, Sí. Estadísticamente da la impresión que los Mets como que le hicieron más contrapeso a los Dodgers, que es un super equipo, Sí. que los propios Yankees. Sí, sí, sí. O sea que con esos refuerzos los Mets, en teoría, porque en béisbol la pelota es redonda, Sí. tendría un super equipo para la próxima temporada y podría estar metido en la Metido en candela. la pelea, estuvo al final. Nadie daba los metros. A mitad de temporada nadie los daba como para llegar a las A las a finales. las semifinales ahí. Sí. Y llegó. Ojalá que este año. Y el dueño dice que está dispuesto a meter cuarto. Y dice que él va a dar 50 millones más de lo que dé cualquier equipo por Juan Soto. Ah, bueno, entonces firmará por los Mets. Y Juan Soto se quedará ahí en Nueva York. Y nosotros, porque no lo practicamos cuando muchachos el béisbol, ¿no? Debimos haber practicado. Yo lo practiqué, pero Sí. me lesioné temprano. Como que no. No. Yo tenía unas libras de más. Yo lo practiqué. Sí, yo era manager. Yo fui un propulsor del béisbol. Del béisbol. Sí. Qué bien. Mire, Isidro, usted sabe que hay una situación muy bella para la sociedad dominicana que trabaja. Ayer el presidente cifró su semanal de llevar la buena noticia que es tradicional, pero que la gente siempre espera que el presidente lo anuncie. Porque tradicionalmente siempre se daba entre el 20 por ahí, que es el doble sueldo. Ah, sí. Muchos le llaman regalía, pero que no es regalía nada, porque es por ley. Oye, la gente lo trabajó. Y la gente lo trabajó. Entonces, Bueno, el presidente anunció ayer que iba a entregar en la primera semana el doble sueldo. Y seguro que los programas sociales del gobierno los va a comenzar en diciembre. Eso es importante. Es Para que la gente, antes del 20 de diciembre, tenga eso mueve la economía. Eso mueve la economía. Además, que está un poco ralentizada. de paso. Ralentiza con ese anuncio que hizo el Banco Central hoy de que creció 5.4. Esa es la macroeconomía. Y detalla. Es la macro. En la macro, porque en la micro de mucha gente no se siente. Pero detalla ahí mucho en qué se ha movilizado la economía, hasta en la comunicación, dice. Sí, bueno. En 5 puntos y pico de la comunicación. Entonces. Lo bueno es que eso, como usted dice, dinamiza la economía. Claro. Y Las monedas las hicieron redondas para que ruede. seguro. No la hicieron cuadrada para que se quede estática. Coincidencial. Aunque hay gente que tiene una tabla y agarra un peso y lo clava. Y de esa tabla no sale más nunca. Sí, eso. Pero lo único que es una buena noticia. Una buena noticia. Ayer también una buena noticia. El nombre de las hermanas Mirabal pues se elevó
por todo el mundo. Las Naciones Unidas celebró un extraordinario acto con la presencia de los familiares. La hija de doña Minerva lanzó un discurso muy motivador para despertar que las Naciones Unidas pues continúen su esfuerzo en la lucha contra la violencia. Sí, pero ya una violencia más general de la que se da. Ella hizo una buena exposición. Sí, porque la violencia en general es un drama, y particularmente la intrafamiliar y puntualmente los feminicidios. Seguro. Eso es realmente, es dantesco, sí, lo que está ocurriendo. Ayer colocamos aquí muchas imágenes del museo que está en la casa donde vivían ellas, en Salcedo, en Salcedo, en Conuco, que yo estimulo a las personas que cuando vayan por ahí no dejen de visitar esas residencias, que ahí está hasta la cama de cada una de ellas, ahí está la máquina donde cosían, la cocina, hay muchísimas cosas que son históricas y muchísimos bustos de ellas. Visitar el museo de las hermanas Mirabal en Salcedo y sobre todo en Conuco es una bonita, es un buen paseo. Es un buen paseo. Y es un paseo que te revive la historia relativamente reciente del país y que te coloca sobre relieve la importancia de combatir ese tipo de regímenes. Correcto. Y no permitir que vuelvan. Correcto. Porque muchas veces muchos países se consideran ya tranquilos, que ya la democracia se ha mineralizado, y no es verdad. No, al contrario. El proceso de debilitamiento mundialmente de la democracia es terrible. Correcto. Mire, tenemos un invitado hoy que tiene el tiempo un poquito limitado también, pero que yo quería como exprimirlo un poco. Ya llegó Aníbal Hermoso, que es un experto en asuntos de tránsito. A propósito del pacto que han firmado y de su larga experiencia, a pesar de su corta juventud en eso. Para que lo escuchemos en el próximo segmento y nos vayamos a una pausa para darle la oportunidad a Hermoso. No sé de dónde será ese apellido, pero es hermoso, es hermoso. Vamos a una pausa, Manuel. Bien, regresamos con ustedes. Les habíamos prometido a este joven con profundos conocimientos que ha demostrado en la parte de este aspecto de la seguridad vial, de la organización del tránsito en la República Dominicana. Aníbal Hermoso está con nosotros. Yo quiero darle un saludo y agradecerle que se sacrificó, que vino aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Estos temas siempre son interesantes, sobre todo a esta hora de la mañana que el tapón está encendido. Y ese es Hermoso, porque la gente entiende Hermoso. ¿De dónde que viene? Ese apellido yo quisiera que sea de Europa, pero es de Santiago. Los hermosos de Santiago, La Vega, Puerto Plata, hay muchos hermosos. Yo no había oído eso. Sí, muchos han emigrado también a Estados Unidos, pero viene del Cibao. Viene del Cibao. Pero la gente del Cibao viene de algún país europeo. Sí, porque taínos hermosos no creo que... No habían taínos que eran hermosos. Esos vinieron de Portugal, de Italia pudieron haber venido. Me voy a poner esa tarea de investigar el origen. Tu origen genealógico de ahí. Mira, el problema del tránsito, que es como una culebra que nadie le puede agarrar la cabeza. Cualquiera que llegue a Intran, no he visto a nadie que le pueda. Ahora el presidente ha firmado un pacto que te vi como formando parte de él. Que tú nos digas cuál es la ventaja de ese pacto y en qué consiste ese pacto, que le lleve esperanza a la gente. Bueno, precisamente el pacto lo que trae nuevo, si me voy hacia atrás, no es la primera vez que se habla de un pacto. Cuando Claudio Franceschi estuvo en el Intran, quizá no tenía el nombre de pacto, pero había lo que era un plan estratégico de seguridad vial. Cuando entra Arias se actualiza ese plan estratégico de seguridad vial, y cuando vemos el pacto, las medidas son prácticamente las mismas que están en ese documento, con la excepción de que esta vez el presidente declaró a través de un decreto como de interés nacional la seguridad vial, y la medida de alguna manera otorgar, premiar al que no tenga multas, o sea, un descuento en la licencia. Es lo único nuevo que trae el pacto. Lo que se espera es que, como el presidente demostró un interés particular al hacer este decreto,
se le muestre el carácter, pero incluso se le había puesto fecha antes a las medidas anunciadas en otros eventos y no ha ocurrido nada. Pero, ¿tú crees que un premio a quien no haya cometido una violación es como lo suficiente para reducir esta catástrofe del tránsito en la profundidad? O sea, nosotros estamos encabezando, pienso que en América Latina, las naciones con mayor cantidad de accidentes per cápita. Nosotros tenemos muchísimas deficiencias en gasto, más de 100 millones de pesos que se gastan al año en asuntos de recuperar los lesionados. Entonces, pero premiando a una gente, ¿tú crees que eso es suficiente? Mira, la medida realmente no es descabellada, pero tenemos que enfocarnos en el que lo está haciendo mal. Ahora mismo premiar al que lo está haciendo bien no nos va a dar ningún resultado, porque a quien hay que atacar es a ese conductor imprudente que se ve en rojo, que transita bajo el efecto del alcohol, y la ley de hecho establece sanciones poderosas para ese tipo de conductor. Entonces creo que esa medida deberíamos hablar más adelante de ella cuando resolvamos el del conductor imprudente. ¿Quiere premiar al que conduce bien? Ok, pero en otro escenario, en otro momento, vamos a enfocarnos en el que me está haciendo daño, que es el conductor que no respeta la norma de tránsito. Pero con ese hay que hacer algo. Exacto. Bueno, con ese se anunció en el pacto el tema que para mí es de lo más importante, licencia por punto, que es un proyecto en el cual al conductor se le otorgan 20 puntos en la licencia y a medida que va cometiendo infracciones puede perder la licencia y tiene que pasar por un proceso de reeducación para volver a conducir. También está el de las multas por salario mínimo. La ley establece que las multas son salario mínimo, es decir, que una multa debería ser 10,000 pesos y no 1,000 pesos como en la actualidad. Ese también se le puso fecha para 1 de junio y 1 de julio. Entonces, quizás está un poquito lejito la fecha, pero esas medidas sí son las que entendemos que van a resultar resultados favorables. Una multa de salario mínimo que se ejecute, da en el pelado. Sí, pues está en la ley desde el 2017. Pero no se ha aplicado. Sabemos que es difícil, que a lo mejor tiene un costo político. Sí. Nosotros seguimos muchas medidas, muchos resultados, pero en el momento que se aplican medidas de seguridad vial, la ciudadanía realmente no es nada agradable para una persona que pide un cambio, pero cuando te la aplican a ti es diferente. No, y hay que hacer una campaña de aquí a junio de concientización, decirle a las personas, mire, es la vida suya la que estamos resguardando. Estas estadísticas de muerte son atroces y usted puede estar en la estadística. Con estas medidas eso va a reducirse y quizás usted está salvando su vida. Sí, de hecho esas medidas aparecen personas que la critican, pero es bastante sencillo. Usted no quiere que le pongan una multa de un salario mínimo, respete la norma de tránsito. Claro. No se vaya en rojo, póngase el cinturón, no exceda los límites de velocidad, es así de simple. Y el pacto no, porque no lo he visto, puede decir que lo tenga. No contempla una gran campaña de educación, porque uno de los grandes problemas que tiene el tránsito es que la gente, yo no sé si es que no conoce las reglas ni las leyes, pero si se difundiera con una gran campaña, yo creo que la gente, y así como es en Puerto Rico te presentan una campaña hasta con imágenes de accidentes, ese puede ser. Sí, mira, precisamente es en eso de que hemos fallado. Aquí nunca ha habido una campaña de seguridad vial. Lo más parecido a una campaña que tuvimos fue cuando el 911 colocaba los videos de los accidentes desde la cámara del 911, que eso generó un impacto en la sociedad. Pero no hemos tenido una campaña permanente en prensa escrita, digital, radio, televisión, porque el conductor dominicano es imprudente en todas las áreas. No tiene incluso nada que ver con que sea profesional. Yo tengo amigos profesionales igual que yo, ingenieros, que manejan fatal porque no tienen esa educación vial. Entonces esa campaña debe ir a todos los estratos sociales, al que todavía lee el periódico, al que solo está en redes sociales, al que escucha radio, televisión, y no hemos tenido esa campaña realmente. Y llevarla a la escuela, o sea, más a largo plazo, por supuesto, pero llevarla a la escuela, a la primaria, a los niños, ir inculcándole la idea de que debe ser en el futuro, cuando tenga sus 18 años y tenga su posibilidad de manejar, que tiene que ser un conductor consciente. Exacto, esa es de la medida más cercana. Para el 1 de enero anunciaron educación vial en la escuela. Ah, sí, sí, de hecho yo cuando estuve en el Intran, ese proyecto se quedó bastante avanzado, debió salir ahora en agosto, parece que
Ese es el proyecto de educación con las escuelas. Es el proyecto de que en el pensum de la escuela deben dar educación vial. No sería una materia en sí, sino parte de la materia de ciencias sociales, donde se va a dar educación vial y se anunció para el 1 de enero del 2025. Oh, excelente, eso es a mediano y largo plazo esa es la solución. Exacto, ya este tipo de medidas tenemos que entender que no va a ser de la noche a la mañana, es para que ese conductor, que ese joven que está recibiendo educación vial no conduzca cuando le toque, de la manera en que lo hacemos nosotros en la actualidad. El pasajero es importante, porque yo digo, si yo fuera en un minibús que me está echando carrera con otro minibús y me está arriesgando mi vida y cosas, yo como pasajero pudiera tener el valor de decir, espérate, que yo me quedo, tú estás manejando de manera imprudente y de vaciarle la guagua. Igual que un DGC que estuviera viendo eso, como yo los he visto, que lo ven y no le importa nada, vaciarle esa guagua a ese. Sí, en ese sentido yo entiendo Hay poca autoridad para detener esa violación de tránsito en las ciudades y menos en las carreteras. Sí, nosotros hemos visto cómo las autoridades de DGC a la hora de supervisar, como que ese tipo de conductor, el del transporte público y el motorista, que es el que realmente ocasiona más daño, porque el 70% aproximadamente de los fallecidos son motociclistas, vemos como una ausencia, es como que el DGC perdió la batalla, se rindió con el motorista, con el conductor de guagua pública, con el chofer de carro público, que no le pone esa infracción. Ese pasajero, como usted lo describe, ocurre poco, un pasajero decidido que dice yo no voy a permitir esto y se apega a muchos. Ya el problema es el hecho que nos hemos acostumbrado, hemos normalizado el problema al punto de que cuando yo doy una charla, por ejemplo, que muestro escenas reales, la gente se ríe con los videos de accidentes. ¿Cómo? Sí, mucha gente le causa gracia un accidente porque algo que no es normal lo hemos convertido en algo común y eso en como eso trivial así. Sí, ya entonces ese problema nos perjudica porque ya la gente se está acostumbrando a algo que no debería ser. A mí me decía ayer una persona, bueno, pero sí, porque ahora los motoristas se van en rojo en masa, cruzan 10. Pero si DGC tiene tres motorizados ahí, y agarra 2 de esos, 3, y le pone esa multa y le quita eso, esos 3 hacen bulla. Yo apuesto más al sistema de fotomultas, se ha anunciado mucho. Pero imagínate cómo tú vas a encontrar eso. Donde hay CDGC hay que sustituirlo, por lo menos en el semáforo. Porque como usted dice, se van 10 en rojo y él solo puede agarrar a 1. Y si entonces tenemos 3 DGC, son 3 DGC que están en una sola intersección y van a hacer falta en otra. No, que yo lo que quiero es ver, es que la DGC está desprotegida, desvencijada. Nada más es el nombre, no tiene recursos. No, y se van, como dice él, se van y porque ellos no tienen placa, no tienen matrícula. Yo no sé cuál es el salario que ellos ganan, los incentivos que ganan. Antes agarraban mucho porque por cada multa a ellos les tocaba algo. Yo no sé si ahora le toca. No, tengo entendido que eso no en la actualidad no es así. De hecho, en la ley C317 establece que el dinero de la multa va un 75% Procuraduría y un 25% al Intran. Y en la actualidad el 100% se queda en Procuraduría. O sea ni siquiera te mencioné no le toca un chele de no le toca un presos chele, que dan. no le toca nada. En la Procuraduría, que no hace nada, es la que se lleva el gran tajo. Sí, lo peor es que cuenta la leyenda que ese dinero de las multas se invierte en las cárceles, o sea, va a los presos. Pero no es ahí que hay que invertirlo. Los presos deberían tener otra alimentación financiera. Eso es para resolver ese problema. Debería ser. Pero el problema de los motorizados de fondo no es la multa o que el DGC es que ahí hay un tema con los vehículos que no están reglamentados, que muchas veces los motoristas no tienen licencia, según lo que lee uno en la prensa, y van por la libre. Ahora han tomado que van a contravía. O sea, ahí hay un tema que va mucho más allá de eso de la acción punitiva en un semáforo. Es complejo el problema, o sea, yo no tengo la solución. Si no, le diría al presidente que nos nombre a nosotros en la directiva. Pero ustedes que son expertos deben buscar un plan a corto, mediano y largo plazo a eso. O sea, se habla de que hay 3 millones de motores. Sí, 3 millones. Y que... Lo que se pudieron contar.
y que el 70% de eso van por la libre. Hay un 30% que son correctos, no tienen matrícula. Dice que no solo tienen... el 1% tiene matrícula. Exacto, entonces le quitan los retrovisores para poder pasar entre los vehículos. Entonces un motor que no tiene los espejos retrovisores va contra la propia seguridad del motorista, del conductor, de ese motor. Y va contra la seguridad de todos los vehículos porque se meten entre ellos o se monta sobre la acera y esos retrovisores le molestan por el espacio. Y así sucesivamente, pues. Sí, realmente el problema es bastante grave, pero la solución quizá no lo sé. Y complejo. Y complejo, pero realmente todo esto se puede dividir en dos cosas. Educación vial, como mencionábamos, y régimen de consecuencias. Educación vial para los más chiquitos, que queda una esperanza de que cuando vayan a conducir lo hagan de manera diferente, pero el régimen de consecuencias es lo que nos va a corto plazo a dar resultados favorables, porque no es cierto que ese motorista, ese conductor de vehículo pesado, de transporte de vehículo liviano, privado, al momento que tú le colocas una multa de un salario mínimo, va a querer volver a hacer esa imprudencia de irse en rojo, de no respetar el semáforo, de no ponerse el casco. Con el solo hecho de darle por el bolsillo, por donde le duele el dominicano, se pueden resolver muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con eso es así. Pero, por ejemplo, no pueden hacer una campaña que recojan los motores y los vehículos que evidentemente están fuera de la ley, ¿vale? Los que no tienen retrovisores, los que no tienen matrícula. Colocaron unas alcabalas y recogerlos. Sí, de hecho, yo creo que no hay nada que nosotros podamos mencionar que no esté contemplado en la ley. En ese sentido, ahí entraría lo que es la inspección técnico vehicular, que es la que recogería a través de una inspección que se haría anual. Si el vehículo no reúne las condiciones mínimas para circular, entonces no se le va a permitir que circule. Pero la inspección técnico vehicular está muy lejos de ser una realidad. Se hablaba en el 2022 de que estaría en el 2028, más o menos, para esa fecha. Pero si no se ha hecho nada, no se ha avanzado nada, yo veo difícil que para el 2028 la podamos tener. La evaluación de este pacto me dice que nosotros estamos atrasados porque hicimos un compromiso de que en el 2030 nosotros íbamos a reducir en un 50% la siniestralidad, pero según la proporción no se ha... no, pero ni un 1%. Exacto, entonces estamos súper atrasados. Entonces, yo no sé cómo es que vamos a... Porque es un problema de sociedad-gobierno. Exacto. Sí, entonces, el gobierno tiene que motivar a la sociedad para que contribuya con eso. Y no creo que sea el solo premio de una licencia que va a motivar a la sociedad. Bueno, tiene que darle seguridad a la sociedad. La sociedad tiene que luchar por su propia seguridad. Un motorista tiene que saber que es su vida la que corre riesgo. Claro. Y con eso, como decías Hermoso, es también el régimen de consecuencias. Porque un motorista que sale a trabajar, porque a trabajar que sale, que ve que su motor se lo incautaron porque él violó la ley, él va a reflexionar porque violó la ley, entonces no es que usted violó la ley. Pero es que sale violando la ley. Cuando sale con un motor que no está en la ley, cuando el motor no tiene su matrícula, no tiene la... Entonces hay que pararlo y quitarle el motor. Pero es que no lo hacen. Exactamente, eso es lo que yo estoy diciendo. Hacer operativo, colocar en una avenida y recoger los 20 motores hoy, mañana... Y hasta que esa gente no coloque al día ese motor, no se lo puede... Y que tenga su licencia el conductor. Sí. Ahora tenemos, por las denuncias que yo veo en la prensa, de que hay... y tú lo ves, que esas compañías, vamos a llamarlo, esas asociaciones de motoconchistas, la mayoría son extranjeros y aparentemente indocumentados los que manejan los motores. No, ¿cómo va a ser? Bueno, eso es lo que vienen denunciando recurrentemente. Eso es para disfrazar. Aquí el porciento mayor, 80 o 90, son esa gente del pueblo dominicano, de los barrios, que cogen un motor para motoconchar, inclusive muchos trabajan, su sueldo no les alcanza y toman el motoconcho el motor para conchar y completar. Sí, a través de también aplicaciones. Sí, eso no olvides, eso es de extranjero, no, eso es una escaramuza. Bueno, es posible que sea un argumento político. Seguro, es que para fastidiar. Es que son los... Pero usted va a las paradas y usted ve 100 motoristas que son de la gente del barrio. Independientemente de eso, hay que ver esos motores si están en regla
o no están en regla, pero, ahí mismo. Bueno, en ese sentido el director de la DGC, cuando se le toca el tema, dice que ellos están haciendo operativos y que pueden entrar a su página donde van a ver que si ellos están en los túneles elevados deteniendo a los motociclistas, quizás sea cierto que él está haciendo el operativo, pero no es suficiente. O sea, estamos hablando de un sector que es demasiado grande, que es demasiado imprudente, que quizás no es suficiente con una grúa solo en la 27 de febrero. Pero si hoy sacan 100, seguro que tienes un 2 o 3% menos de accidentes en motores en esa ciudad, pues. Seguro. Yo le aconsejé, no le aconsejé, no. Le dije a alguna gente, mira, ¿por qué no hacemos cooperativas de motoristas? Pero obligamos a los motoristas que estén al día con IDECO. Entonces, así hacemos un registro de motoristas al día. Y eso puede ser un mecanismo también para darle educación, porque ellos están organizados. Y ahí van ellos tienen beneficio. Les ofrecemos beneficio con la cooperativa. Les ofrecemos beneficio con el seguro. Pero también le ofrecemos el beneficio de la educación. Es que el Estado tiene que tener iniciativa de ver cómo los vincula a ellos, porque no lo puede fumigar, no lo podemos eliminar. Entonces tiene que buscar la alternativa de que ellos contribuyan con eso. Mire, no quiero irme, que nos vayamos sin decirles de experiencia. ¿Por qué los premios a las multas son tan perniciosas? Aquí hubo una época, años no recientes, que los agentes de DGC tenían que llevar una cuota de multas, porque a ellos le tocaba 1%, al director le tocaba 1%. Entonces ellos tenían que llevar 60 multas. Y le ponían una multa a Isidro Toro, sin Isidro haber tenido un vehículo nunca. Y Isidro de repente se encontraba que no podía salir del país porque tiene 5 multas, porque ellos se lo pusieron. Y Isidro tenía que pagar esas multas, o ir donde un fiscal. Eso era un tedio. Pero yo entendí que los premios son para las personas que yo no le digo cometen. lo que pasaba. Yo le digo lo que Exacto, pasaba. se refiere a una época yo donde entendí. las famosas multas fantasmas. Yo recuerdo esa época, eso fue no hace tantos años. Seguro. Yo no te olvides que yo vine aquí con Cristóbal Colón. Así que Mira, hermoso. Entonces, con respecto al fortalecimiento de DGC, y te quería hacer una pregunta también. Hay un proyecto en el gobierno de construir el Ministerio de Transporte, difundir todo eso. Eso es así. ¿Tú crees que eso es una... Eso es lo que realmente necesitamos, porque el Intran como instituto realmente carece quizá de recursos, carece de autoridad. Intran depende mucho de las alcaldías y de obra pública. O sea, Intran no te puede señalizar una vía como la autopista Duarte, por ejemplo, y eso recae directamente en obra pública. Pero eso está en responsabilidad de Intran. Está en responsabilidad del Intran, compartida con obra pública realmente, pero establece que el Intran es el que debe señalizar. Entonces hay muchas funciones que en papeles tiene Intran, pero que en la realidad no tiene el poder para ejecutarlas. O sea, muchos colegas coincidimos en que debería ser un ministerio de transporte como en otros países. Correcto. sí, en muchos países existe el Ministerio de Transporte y Comunicación. Tengo deseo de que él se quede, pero hicimos un compromiso de que lo íbamos a despachar temprano, porque tiene otro compromiso. No, volvemos. Yo quiero darle las gracias por este sacrificio que ha hecho, pero también liberarlo para que él vaya a cumplir el otro, pero saber que tiene que volver. Claro, sí. Gracias, Aníbal, hermoso, por tu Cuídese. presencia, y nos gusta siempre tenerte cerca para que nos oriente. Siempre. Gracias. Vamos a una pausa, Manuel. Bien, regresamos con ustedes y con don Isidro aquí en este conversatorio de temas variados que tenemos aquí. Isidro, Uruguay, salió bien. Salió con... Ganó Yumandú Orsi. Sí, continúa o vuelve el Frente Amplio. El frente de Mojica. Que lideró en su momento el presidente Mujica. Ojalá que... Ya Mojica no está... No, ya. Está como en su campo. Sí. Ojalá que... Esos son países que han logrado cierta estabilidad y lo cambia un gobierno a otro. Tiene algunas políticas quizás en materia internacional, quizás en materia de seguridad social, pero en términos general corren de forma muy horizontal. No, pero espérese. Mujica le llevó
cambio social a Uruguay. Sí. Igual que este muchacho Lula en Brasil. Uno porque no está inmerso en eso, pero yo pienso que esos dos presidentes... Pero están, digamos, cambios que están, digamos, constitucionalizados ya. Seguro, pero ajá, porque todos los Bueno, países... pero es que los países van avanzando y van progresando. Y hasta los gobiernos más neoliberales del mundo Lo bueno es... buscan, en un momento dado, por la presión social, conceder beneficios a los sectores lo sociales. bueno de Uruguay es cómo se ha fortalecido por el siglo entero esa democracia. Sí, es la Suiza de América. Cómo esa democracia ha perdurado, a pesar de todos los pesares. Tuvo su época de regímenes militares, ¿no? En los años Sí, 70. sí, Como esos países que eran bajo la filosofía, la doctrina Cóndor que llamaban, ¿no? Sí. Era Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay, que hicieron muchos desmanes. Auspiciada mucho por los Estados Unidos. Sí, bueno, la CIA en ese momento, La CIA esa era parte de la doctrina político-militar. Sí, con el mismo Stroessner. Sí, con todos ellos, con Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Yo recuerdo que estando los militares gobernando en Uruguay, una gente brincó la cerca de la embajada de Venezuela y el ejército entró en los jardines, no llegó a entrar dentro del edificio, pero en los jardines ya es la embajada. Y lo sacó. A raíz de eso, Carlos Andrés Pérez rompió las relaciones con Uruguay. Con Uruguay. Pero sí, pero yo creo que está bien, porque esa alternabilidad en esos países entre expresiones políticas que entienden la democracia, porque ese es el concepto fundamental, que no tenga una deriva hacia el autoritarismo. Mire, don Isidro, a propósito de América del Sur, usted conoce más que yo y que con mucha gente cómo se dinamiza eso. Por ejemplo, el occidente de América del Sur, Perú, Chile, tenía mucha influencia del Japón. Sí. Pero resulta que eso ha cambiado. Ahora mismo yo vi una visita de Xi Jinping, pero Xi Jinping lo recibieron en Ecuador, en Chile, en Perú, como un héroe. Inclusive están inaugurando un superpuerto en Perú, un puerto, pero un superpuerto de esos que está construyendo. Es lo que llaman, aparte de la ruta de la seda, están hablando de la ruta de las perlas, que son una serie de puertos que están construyendo. Lo está construyendo China. China, sí, China. Y que va a construir aquí quería construir ¿cómo se llama? Un ferrocarril que atraviesa el continente. Va de oeste a este. Hay una ruta que va de Brasil, de Sao Paulo a Perú. Sí. Pero él va a hacer un metro. Un ferrocarril. Un ferrocarril. Sí, exacto. Y ese puerto va a ser seguramente un distribuidor de mercancía en toda América del Sur. Y a través de una vía ferroviaria le va a llevar a Brasil, que es quizás el país que por sus condiciones de geografía, de población y de economía, es un gran consumidor. Sí. Yo creo que Estados Unidos se dejó robar a América Latina por los chinos. Porque yo veo que el 90% de las inversiones extranjeras de los países suramericanos es China. Lo que sucede es que hay que ver también cuántas de esas inversiones chinas son con capital americano o capital occidental. Muchas de esas empresas chinas tienen su cartera accionista empresas occidentales, que al final buena parte de ese dinero también termina en los bancos occidentales. Habría que revisar eso con detalle. No todas las empresas chinas son absolutamente chinas. Hay muchas. Taiwán era, creo que el primero o el segundo país de inversión extranjera en China. Taiwán, que tiene un lío geográfico, le estoy hablando de una estadística político y militar. Ese dato salió el año pasado. Para ese momento creo que Taiwán era el segundo. Estados Unidos era el cuarto. Singapur es uno de los primeros inversionistas en China. O sea,
habría que ver cuánto del capital accionario de esas empresas chinas. No se olvide que China es un país comunista en lo político. No es un país comunista. Capitalista. Es un país autoritario, pues, un régimen autoritario de partido único. Eso es lo que es China políticamente. Y en el sistema económico es un país capitalista, neoliberal absolutamente, donde el Estado actúa como si fuera la empresa mayor. Pero eso le ha provocado un desarrollo estructural en China. Exacto. Que hace 40 años no lo pensaba nadie. Y ha sacado de la pobreza a millones de chinos, a pesar de que todavía en China hay sectores que tienen prácticamente trabajo esclavo. Sí, pero, y han degradado el medio ambiente. Pero es un problema de proceso. Sí, está bien, pero yo estoy hablando de los hechos como están actualmente. Ahora bien, yo estoy colocando hechos sobre la mesa. Buena parte de ese capital, no se olvide que esa política comenzó cuando Nixon y aquel juego de ping-pong entre chinos y americanos, hacían actividades deportivas y jugaban ping-pong. Sí, era el intercambio amistoso. Amistoso, y comenzó una relación comercial pensando que China iba a ser la fábrica del mundo por lo barato de la mano de obra china y lo dedicado, porque son esos chinos, tú los colocas a trabajar 10, 12 horas diarias y trabajan 10, 12 horas diarias. Correcto. No es lo mismo que colocan un mexicano, le dicen, mire, usted va a trabajar 8 horas diarias y realmente trabaja 6 horas o 5 horas. Esa es la realidad. Y por eso es que China creció. Se hizo de un gran capital porque es un régimen de partido único que supieron tener un plan a 30 años, a 40 años, a 50 años, o que lo siguen teniendo y lo están llevando a pie juntilla, con alguna diferencia si hay un líder u otro, pero ellos tienen su norte seguro y han generado esa potencia. Pero hay que ver cuánto de capital extranjero hay allí, en esas empresas chinas, lo cual no es malo. Yo no estoy diciendo si es bueno o es malo, sino que cuánto dinero hay de esos grandes inversionistas que realmente están en la City de Londres, que ahí donde están realmente. La City de Londres, tú sabes bien que es un distrito financiero que es autónomo dentro de la ciudad de Londres. Tiene sus propias ordenanzas y su propia actividad y su propio gobierno, vamos a decirlo así. Y ahí están los grandes bancos del mundo. Los grandes ahorros del mundo. Están allí. Entonces hay que ver cuánto hay de todas esas cosas. Yo creo que el mundo va a una situación, y gracias a China en parte, de que van a tener que sentarse a ponerse de acuerdo a cómo se va a manejar el mundo desde el punto de vista comercial y por ende político y militar. Porque al final del día la guerra es llevar la política un paso más allá. Y la política es economía. Sí, es así. Pero la esperanza de los pueblos de ¿quién me ofrece mejor esperanza? Pero ese es y me da mayores herramientas. Ese es el por ahí es que yo me voy. Ese es el planteamiento. Por eso es que lo estoy diciendo, que China está calando porque está presentando proyectos que los pueblos lo están viendo viables para sus expectativas. Entonces, el desarrollo de esos pueblos no tienen esperanza en el capital norteamericano en sí, porque Estados Unidos tiene que luchar mucho entre sí, o sea, tiene que dedicarse mucho a su interior, a su economía. No, Estados Unidos tiene un problema interno social terrible que se llama fentanilo, que mata 100,000 personas por año. Que eso viene de China también. Que viene de China. Seguro. Y ahí es uno de los planteamientos del presidente Donald Trump con respecto a China, porque eso viene de China a través de la frontera mexicana. Entonces, ellos tienen un problema social interno, no solamente con el fentanilo, sino con otros problemas que tienen que ver cómo lo resuelven. La guerra. Ahora bien, problemas internos.
La guerra son problemas externos, entonces eso es otro tema muy difícil para ellos. Ahora bien, China finalmente, África por ejemplo, Occidente da en ayuda a África el doble o el triple de lo que invierte China. Pero China invierte en temas productivos en África. Y no solamente invierte en temas productivos, sino que manda inclusive hasta obreros chinos. Seguro. O sea, y claro, un país de africano de esto obtiene un beneficio inmediato, bien sea una explotación minera o algún desarrollo industrial. Pero porque los países europeos trabajan sobre la expoliación de eso. Pero China está llevándole capital adicional. Bueno, no sabemos riqueza adicional. Habría que ver cada proyecto en particular cuánto hay de riqueza adicional y cuánto hay de expoliación. En el caso chino. Los chinos no son angelitos que van al mundo muy distintos. Lo que sucede es que la filosofía de la Guerra Fría definitivamente tiene que pasar ya. Hubo una desviación cuando cae el muro de Berlín. Hay una desviación de parte del neoliberalismo que quiso arropar al mundo y hacer imponer una visión única. Sí. Y se cometió ese grave error, y el grave error lo está recogiendo o lo está beneficiando a China, a India, etcétera. ¿Seguro? Pero finalmente ese parecería como que fue un fallo en el cálculo de los propios Estados Unidos. Terrible. De los sectores de poder de Occidente. Estados Unidos, porque Estados Unidos lideró eso. Los con sectores. Quien Gorbachov hizo su alianza, fue con. Pero eso es lo que se aparece en la prensa, pero son los sectores de poder que están en los Estados Unidos, están en Inglaterra, están en Alemania, están en algunos países. Entonces, pero el mundo no va bien. Y si ellos quieren mantener una relación comercial armónica, fundamental, tendrán que sentarse. Y lo vienen haciendo, porque eso es el grupo Los 20, vienen y se reúnen. El grupo Los 20 se reunió precisamente. Sí, y van pero es que no es un proceso de un día para otro, eso no es pasar un switch y prender y apagar una luz. Como decía nuestro invitado, el tema del tránsito tú no lo vas a resolver con una medida y al otro día todo el mundo es feliz. Son procesos que van poco a poco. Correcto. Van poco a poco. Mire, Isidro, como nosotros vamos poco a poco. El tiempo terminó y entonces yo quiero como que le agradezcamos a los muchachos y a los invitados, a los televidentes que nos han sintonizado, para que nos acompañen mañana con otra con otra exposición de esta naturaleza. Gracias, don Isidro. Mañana nos veremos aquí en Periodismo y Sociedad con temas de interés como los que usted ha podido escuchar. Gracias y hasta entonces.